¿Fue realmente una bala enemiga lo que acabó con Antonio Maceo, o fue envenenado antes de la batalla? La muerte del titán de bronce sigue envuelta en misterio y hoy exploramos una teoría que podría cambiar la historia. Quédate, porque esto te va a sorprender. La muerte de Antonio Maceo y la teoría del veneno. Uno de los héroes más venerados de la Guerra de Independencia de Cuba fue Antonio Maceo, un líder mambí cuya valentía inspiró a generaciones. Pero la muerte de Maceo está envuelta en misterio y controversia. Hoy, exploramos una teoría menos conocida, la que sugiere que Maceo pudo haber sido envenenado antes de su muerte en 1896. El 7 de diciembre de 1896, Maceo murió en la batalla de Punta Brava. La versión oficial siempre ha sido que murió en combate, defendiendo la independencia de Cuba de los colonizadores españoles. Sin embargo, algunos historiadores y testigos aseguran que hubo más que un simple enfrentamiento. Se dice que antes de la batalla, Maceo pudo haber sido envenenado por agentes españoles o incluso por traidores dentro de sus propias filas. Existen relatos de que el general mambí no se encontraba en su mejor estado físico en los días previos a la batalla, mostrando signos de debilidad. Algunos apuntan a que, tras su muerte en combate, los soldados españoles no creyeron que su caída fuera producto de la lucha, sino de una posible intoxicación. Hoy en día, la teoría del veneno sigue siendo una especulación, pero no deja de alimentar las dudas sobre una de las muertes más emblemáticas de la historia de Cuba. ¿Fue una muerte heroica en batalla o un trágico complot? La verdad, probablemente, nunca la sabremos. El uso de bombas de manguera. En la Guerra de los 10 años, los mambises, guerrilleros cubanos que luchaban por la independencia, no solo se enfrentaron a las fuerzas coloniales españolas en el campo de batalla, sino también con un grave desafío, la falta de recursos. Pero eso no les impidió ser creativos, y crearon armas verdaderamente insólitas, como las bombas de manguera. Las bombas de manguera eran tubos de hierro improvisados, fabricados con lo que los mambises encontraban a su alrededor, como caños de riego de las plantaciones. Estos tubos se llenaban de pólvora y se usaban como explosivos rudimentarios en ataques a las tropas españolas. Este tipo de artefacto, aunque primitivo, causaba grandes daños debido a su gran poder de explosión. Las bombas de manguera demostraron la astucia de los guerrilleros cubanos. No tenían acceso a las armas sofisticadas de los colonos, pero su ingenio les permitió darles un golpe directo a las fuerzas opresoras. Estos dispositivos eran una mezcla de ingenio y necesidad, reflejando el carácter improvisado y valiente de la lucha mambisa. Estas bombas, aunque simples en su construcción, son un ejemplo más de cómo los mambises no solo lucharon en el campo, sino también con su capacidad para adaptarse y resistir las adversidades. El ingenio cubano en la guerra no conoce límites. El desembarco de los 500. En 1871, un grupo de exiliados cubanos, liderados por el Partido Revolucionario Cubano, intentó reforzar la lucha por la independencia con una misión arriesgada. Fue conocido como el Desembarco de los 500, pero, como muchas otras iniciativas de ese tipo, este intento terminó en desastre. El plan era que los exiliados llegaran a Cuba, se unieran a los guerrilleros mambises y lanzaran una nueva ofensiva contra las fuerzas coloniales españolas. Sin embargo, el desembarco fue un fracaso total. Los 500 hombres fueron derrotados rápidamente y muchos fueron capturados o ejecutados por las fuerzas españolas. Este episodio subraya las dificultades a las que se enfrentaban los luchadores cubanos en el exilio. La falta de recursos, la traición y la fuerte presencia militar española hicieron que cualquier intento de intervención fuera extremadamente peligroso. El desembarco de los 500 es un recordatorio de los riesgos y sacrificios que los cubanos estaban dispuestos a tomar por su independencia. El fracaso de esta misión no detuvo la lucha, pero sí dejó una marca de frustración. A pesar de todo, los ideales de independencia siguieron vivos en los corazones de aquellos que soñaban con una Cuba libre. La traición de Bárbara. En medio de la lucha por la independencia de Cuba, hubo historias de valentía, pero también de traición. Hoy te contamos la historia de Bárbara, una mujer que se infiltró en las filas del ejército español y cuya ejecución dejó una huella en la historia de la independencia cubana. Bárbara era una espía que, bajo una identidad falsa, se unió al ejército español con la intención de obtener información vital para los mambises. Pero, en un giro inesperado, fue descubierta y ejecutada por las autoridades coloniales. A pesar de su muerte, Bárbara se convirtió en un símbolo de sacrificio y lealtad a la causa. Fue vista como una mártir por muchos,
un recordatorio de los altos costos de la lucha por la independencia. Su valentía sigue siendo una de las historias menos conocidas de la guerra. La historia de Bárbara nos recuerda que la lucha por la independencia cubana no solo fue una guerra de hombres, sino también de mujeres valientes dispuestas a darlo todo por la libertad. La rebelión de los agricultores. En 1884, un grupo de agricultores cubanos, cansados de la explotación colonial y de las duras políticas fiscales, decidieron levantarse contra el poder español. Aunque este levantamiento no es tan conocido, marcó un hito en la historia de la resistencia cubana. La rebelión de los agricultores no era un movimiento por la independencia en sí, sino una protesta contra los abusos coloniales. Los agricultores estaban hartos de las altas cargas fiscales y la explotación laboral, y decidieron tomar las armas para defender sus derechos. A pesar de la falta de recursos, los rebeldes se enfrentaron a las tropas españolas, lo que demuestra cómo la resistencia no solo vino de los mambises, sino también de aquellos que trabajaban la tierra. Aunque la rebelión fue sofocada rápidamente, este levantamiento anticipó la creciente insatisfacción y resistencia que culminaría en la última guerra de independencia. La rebelión de los agricultores es un ejemplo de cómo las tensiones sociales en Cuba estaban creciendo, preparando el terreno para los grandes movimientos que seguirían en la lucha por la independencia. El héroe del sol y su sacrificio. En 1895, durante la última guerra de independencia, surgió una figura que pasó desapercibida para muchos, pero cuya valentía fue heroica. Francisco Javier de la Vega, conocido como el héroe del sol, es recordado por su sacrificio en el campo de batalla. De la Vega luchó en varias batallas en el centro y el oeste de Cuba, enfrentándose a las tropas españolas con una valentía que pocos podían igualar. En una de las emboscadas más difíciles, a pesar de ser superado en número, decidió quedarse atrás para cubrir la retirada de sus compañeros, sacrificando su vida para salvarla de los demás. Su sacrificio se convirtió en un símbolo del compromiso total con la causa independentista. Aunque su nombre no siempre aparece en los libros de historia, los mambises lo recordaron como un héroe que, al igual que muchos otros, dio todo por la libertad de Cuba. El sacrificio de Francisco Javier de la Vega es una lección de heroísmo que trasciende el tiempo. Su valentía en el campo de batalla sigue siendo una inspiración para todos los que luchan por la libertad. El lema, el que no lucha, que no coma. Durante la Guerra de Independencia, los mambises luchaban no solo contra el ejército colonial español, sino también contra la falta de recursos y el desinterés de algunos cubanos. Por eso, surgió un lema que reflejaba la dureza de la situación: el que no lucha, que no coma. Este lema era una forma de presión sobre los civiles cubanos que no se unían a la lucha. Los mambises, que sufrían escasez de alimentos y recursos, decidieron que aquellos que no apoyaran la causa no recibirían ayuda. Era una manera de forzar a la población a tomar partido por la independencia. El lema reflejaba la extrema necesidad y la determinación de los mambises. Sabían que sin el apoyo de todos, la lucha sería aún más difícil. Aunque esta política de aislamiento fue cruel, fue una de las muchas tácticas utilizadas para movilizar a la isla en la lucha por la independencia. El que no lucha, que no coma es un ejemplo del tipo de sacrificios y decisiones difíciles que los cubanos tuvieron que tomar durante la lucha por la independencia. Un recordatorio de la firme determinación de los mambises para alcanzar la libertad.